Bueno, les explico un poco qué es lo que hacemos aquí y bueno, dónde han llegado. Como pueden ver, han llegado encima de una mejillonera, de una batea, como el resto de bateas que tenemos aquí en la bahía de los Alfacs y que pueden ver desde aquí. Esta tiene una pequeña peculiaridad y es que tiene una caseta de madera y un porcho. Y si se fijan, hay muchas más bateas que tienen este tipo de casetas y de porchos. Estas bateas, digamos que ahora mismo están abandonadas, inhabilitadas, las casetas y los porchos. Y tiene que ver en que anteriormente tenían una función que ahora mismo ya no tienen. Y que tiene que ver con lo que nos ocupa aquí, que es la producción y el tratamiento de la ostra y el mejillón. Anteriormente, tradicionalmente, lo que se hacía era una persona iba manualmente por encima de los troncos de toda la batea, de toda la estructura, y retiraba manualmente las cuerdas de ostra y mejillón. Una vez tenían todas las cuerdas retiradas, tanto de la ostra como el mejillón, las traían para aquí, para los porchos, para las casetas, y se hacía todo el tratamiento, todo el proceso de tratamiento de la ostra y el mejillón anterior a poder comercializarse. Ese proceso de tratamiento aquí en las casetas tenía una peculiaridad importante que tiene que ver con la contaminación, y es que todo el residuo que se generaba durante ese proceso se echaba aquí al mar. Como se hacía aquí dentro de las casetas, se echaba todo al mar. Eso sobre el papel, en un principio no tenía que generar ningún problema grave de contaminación, porque todo el residuo era orgánico, eran cáscaras de ostra, cáscaras de mejillón, la cría de la ostra, cría del mejillón, pero cada muchos años y muchas toneladas de producción se empezó a acumular todo el residuo en el fondo de la bahía, en el fondo del mar, y se empezó a descomponer. Al descomponerse ese residuo orgánico, empezó a generar problemas ya graves de contaminación, y la solución que se propuso para parar con esos problemas de contaminación de aquí a la bahía fue cuando se superaba cierto umbral de contaminación, debido a ese residuo que se echaba aquí al agua, se tenía que parar toda la producción de la bahía. Se cerraba toda la producción, parábamos toda la producción y se esperaba que el agua se autorregenerase, se autodepurase. Cuando bajaba de cierto umbral de contaminación, se reiniciaba el proceso de producción que hacemos aquí en la bahía. Eso al principio era algo más bien anecdótico, porque se tenía que hacer cada X tiempo, pero al acumularse muchas toneladas de producción, muchos años de producción, empezó a entorpecer mucho lo que era el sistema de producción, el hecho de tener que parar con la producción cada X tiempo. La solución que se propuso fue abandonar este tipo de casetas, inhabilitarlas y sacar todo el proceso de tratamiento de los almacenes que tenemos allí en la costa. En el caso de la ostra, lo que tendríamos es esto que ven aquí. Lo que hacemos cuando nos llega la cría a nosotros sería poner manualmente todo. Se pondría la cuerda en medio y al lado de la cuerda pondríamos 2 crías de ostra. Estas 2 crías las juntaríamos con la cuerda con una bola de cemento, y aprovechando que tenemos ya 2 de juntas con la cuerda, pondríamos una tercera cría de ostra encima, de forma que nos quedan grupos de 3 ostras dispuestas a lo largo de la cuerda. Este método que se utiliza, un poco más peculiar, se utiliza por la peculiaridad de estar aquí en una bahía, en mar cerrado, porque sería mucho más eficiente el hecho de utilizar, digamos, lo que serían, como se hace en otros sitios, una jaula, una caja grande, atarla a la cuerda y dejarla aquí en el agua. Esto tiene que ver con el agua que tenemos aquí en la bahía, y es que estamos en mar cerrado, en una bahía, y aquí no hay corrientes de agua interna, de forma que si ponemos una jaula grande y la llenamos de ostra, las que quedan a la superficie de la jaula se alimentarían correctamente, pero al no haber corrientes internas de agua, las que quedan dentro de la jaula no se alimentan, o nos aseguramos de que se alimentan correctamente, igual que el resto. De forma que lo que tenemos que asegurar es que todas queden a la superficie en contacto con el agua, y por eso se busca este tipo de disposición, digamos, vertical. En el caso del mejillón es un poco lo mismo. Lo que buscamos es una disposición vertical que nos permita tenerlo sumergido aquí en el agua de la bahía, y lo que haríamos sería atar al final de estas cuerdas una red. Es esta red que ven aquí. Llenaríamos esta red de cría de mejillón, y al igual que con la ostra, sumergiríamos en el agua de aquí de la bahía. Esperaríamos unos 9 meses, que es su ciclo de vida. ¿9? Sí, exacto, 9 meses. Todo lo que hacen durante su ciclo de vida y cómo obtienen, digamos, todos sus recursos y todo lo que necesitan es mediante un proceso de filtración de agua. Es decir, ellos cogen todo el agua que quieren, se quedan con lo que les interesa, con lo que necesitan de ese agua, y dejan salir todo el resto. El hecho de que obtengan todo a partir de ese proceso hace que todas las propiedades que desarrollen, ya sea a nivel de forma, color, tamaño, propiedades nutricionales, todo depende únicamente del agua donde las tenemos sumergidas, en este caso el agua de aquí de la bahía. Un ejemplo, por ejemplo, si tenemos un mejillón o una ostra en Italia, donde el agua es mucho más dulce que aquí, ese mejillón y esa ostra copiará esa propiedad y será mucho más dulce que el que tendríamos aquí. En Grecia pasa lo contrario, tendríamos un agua mucho más salada y por tanto un mejillón y una ostra mucho más salados. Aquí justamente la peculiaridad que se da tiene que ver con el agua de aquí, la bahía, y es la mezcla que tenemos de las 2 aguas. El agua dulce que llega por los canales del río Ebro y que desemboca aquí en la bahía, que están allí, y se mezcla siempre en la misma proporción con el agua salada, digamos, del mar y de aquí de la bahía.
Esa peculiaridad del agua hace que el marisco en general, y en este caso este tipo de organismos como la ostra del mejillón, que tienen esa fuerte dependencia, digamos, con el agua que filtran, pues desarrollan unas propiedades especiales y que los diferencian del resto. Y se buscan países donde las características, el contexto sea el adecuado. Aquí, por ejemplo, la temperatura es mucho más alta de la que le viene bien a la cría, por tanto no es un país o no es un contexto, digamos, adecuado para el sector de generar la cría. Entonces realmente la cría que se obtiene es relativamente poco relevante, porque todas las propiedades, digamos, que obtiene esa cría dependen únicamente del agua donde pasa su ciclo de vida, en este caso el agua de aquí. ¿Y el ciclo de la ostra? Este has dicho 9 meses, la ostra es más. Sí, son 9 meses y el ciclo de la ostra es variable realmente, depende de las condiciones del agua. La ostra que tenemos aquí tarda alrededor de un año aproximadamente. Realmente el ciclo no va tan marcado, porque en el caso del mejillón sí que va marcado por la temperatura, en este caso por las estaciones. Es decir, nosotros esperamos ahora septiembre-octubre, que podemos ya poner la cría sin que se muera por el calor, y lo retiramos en abril justo antes de que suban las temperaturas. En el caso del mejillón va muy marcado por la temperatura. En el caso de la ostra puede aguantar realmente todo el año viva, por eso se puede consumir fresca durante todo el año. El mejillón de aquí del Delta es donde se puede consumir fresco, eso, desde abril, que lo empezamos a retirar, hasta julio-agosto, que aguanta la temperatura.